Buenas tardes. En esta presentación haremos solución al problema de caudal de diseño planteado en el ramo de hidrología, impartido por el profesor Andrés Fernández Barrera, como grupo M conformado por Matías López e Ignacio Rojas. El enunciado de este ejercicio planteado dice que para el desarrollo urbano es importante evacuar de forma adecuada las aguas lluvias de flujo superficial por medio de canales y tuberías que tienen un flujo laminar libre, y de esta forma evitar inundaciones que producen incomodidad en la población y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructura de la ciudad. Se solicita determinar el caudal de diseño de una obra de evacuación de agua lluvia en el punto de control asignado. Dicho caudal de diseño debe ser determinado por tres métodos: método racional, Wernicke modificado y DGA-AC. La lluvia representativa de nuestro periodo de retorno es de 20 años, correspondiente a la tabla de datos entregada, al igual que la ubicación del punto de control. Dicho punto de control define la cuenca que desarrollamos para realizar este ejercicio. Esta cuenca es una porción de territorio que por medio de sus pendientes genera un sistema de drenaje de aguas de manera natural hacia un mismo punto, donde el valor principal que utilizaremos de ella es su área como proyección horizontal, obtenida por el software Google Earth. Hola, buenas. Mi nombre es Matías López y les presentaré el método de Wernicke modificado. Este método está basado en la fórmula de Wernicke, que relaciona el caudal instantáneo máximo de una crecida con la precipitación diaria máxima y el área pluvial a través de una relación de potencias. Para desarrollar el método de Wernicke modificado se tienen los siguientes datos. El P24 se refiere a la precipitación diaria máxima de periodos de retorno de 10 años. Corresponde a un valor representativo de la cuenca aportante analizada y se estima en base a los planos de la ISO-YETA, el cual da un valor de 83,3 milímetros. El coeficiente CT para un periodo de retorno de 10 años se obtiene de esta tabla, en la cual se ve el coeficiente por región. En nuestro caso, según la ubicación, correspondería a la quinta región, dando un valor de 0,29. El área pluvial corresponde al área de la cuenca, la cual se obtuvo del programa Google Earth, siendo de un valor de 0,7 kilómetros cuadrados. Acá se aprecia la fórmula para obtener el caudal de diseño, donde Q corresponde al caudal instantáneo máximo asociado al periodo de retorno de T años expresado en metros cúbicos partido por segundo. CT, coeficiente empírico de periodo de retorno de T años. El P24, precipitación diaria máxima asociada al periodo de retorno de T años expresada en milímetros. Y AP, el área pluvial de la cuenca expresada en kilómetros cuadrados. Para obtener el coeficiente empírico del periodo de retorno de 20 años, se debe analizar la tabla 3.26. Dada la relación CT dividido en CT para un periodo de 20 años, se obtiene un valor de 1,15 para la quinta región, y para obtener el coeficiente empírico de 20 años se multiplican ambos valores obtenidos anteriormente en la tabla 3.25 y 3.26, dando como resultado 0,3355. Ahora se deben reemplazar los valores obtenidos anteriormente, dando como resultado un caudal de diseño para el método Wernicke modificado de 0,363 metros cúbicos partido por segundo o 362,55 litros partido por segundo. Método racional. La fórmula entregada para el método racional dice que el caudal se obtiene con la multiplicación de C, coeficiente de escorrentía asociado al periodo de retorno, y intensidad media de la lluvia asociada al periodo de retorno y a una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca pluvial, expresada en milímetros hora, a área pluvial de la cuenca en kilómetros cuadrados. Luego estos valores son divididos por 3,6, obteniendo el caudal de diseño requerido. Para el cálculo de coeficiente de escorrentía se debe calcular el área de la cuenca, ya que el coeficiente tiene variación según las condiciones del terreno y su tipo de superficie. El área pluvial obtenida es de 0,7 km² mediante Google Earth. Luego de determinar el área, se consideran los tipos de área que existen en la cuenca y las definidas por la tabla 3.1.2.7, las cuales pueden ser áreas comerciales, residenciales, industriales y más según la tabla. Nosotros definimos los tipos de áreas según nuestra cuenca y los tipos de superficie dentro de ella. Una fue el área urbana, asociada a la superficie de suburbios, dado que están lejanos al plan central de Valparaíso, y luego definimos un área de prados, la cual la asociamos a una pendiente fuerte
ya que la pendiente obtenida de nuestra cuenca es del 16%, y en general los cerros de Valparaíso son de pendiente fuerte. El coeficiente para Prado obtenido tiene un tipo de suelo arenoso, ya que el suelo predominante en Valparaíso es de tipo sedimentario, arenoso y compactado. Para suburbios tenemos un coeficiente de 0.25 y para prados un coeficiente de 0.15. Ambos coeficientes obtenidos se multiplican por su área correspondiente y luego se pondera, obteniendo el coeficiente de escorrentía, el cual finalmente nos entrega la magnitud del caudal superficial que se genera en el área determinada. El coeficiente de escorrentía obtenido es de 0.21. Luego determinamos el tiempo de concentración de la cuenca, el cual nos entrega el dato y, posteriormente, dicho dato es la intensidad media de la lluvia obtenida a través de la curva ID. El tiempo de concentración es el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de la superficie de la cuenca estén aportando agua de manera simultánea al punto de control. Existen dos métodos para determinar el tiempo de concentración, los cuales son Kirchhoff, el cual considera longitud de escurrimiento superficial en metros y también la pendiente de la cuenca, y California Culvert Practice, el cual considera longitud de cauce en kilómetros y la diferencia de altura mínima y máxima de la cuenca. Para los datos de ambas fórmulas, se tiene que la altura máxima de la cuenca y la altura mínima son de 408 y 132 metros, obteniendo un H de 276 metros. Para la longitud de cauce tenemos una medición realizada con Google Earth hacia la cuenca, donde obtuvimos una longitud de 2,13 kilómetros. Y para la longitud de escurrimiento superficial obtuvimos 2130 metros. También la pendiente obtenida mediante el software nos da una pendiente de 16%. Con los datos obtenidos de ambos métodos utilizamos el de menor tiempo, el cual es de 14,42 minutos, convirtiéndolo a horas, donde es 0,41 horas, y luego ingresando a la curva ID. Con este dato obtenemos una intensidad media de 18 milímetros hora. Para la curva ID se realiza un procedimiento mediante datos de intensidad-duración. Su gráfico se define mediante una curva de tendencia que relaciona los datos obtenidos respecto a la intensidad media máxima para cada intervalo de tiempo entregado. Para llevar a cabo este gráfico, primero se calcula la magnitud de las intensidades entregadas previamente registradas, como se puede ver acá. Luego, con las magnitudes obtenidas se realiza un acumulado para cada intervalo de tiempo hasta los 420 minutos que tenemos en el ejercicio, de donde se obtiene el máximo acumulado por cada intervalo de tiempo. Aquí una porción de la tabla donde se ven los acumulados. Al registrar las magnitudes máximas acumuladas se realiza una tabulación general de las magnitudes, pero luego estas en intensidad de milímetros hora en su intervalo de tiempo correspondiente. Dichos intervalos están en una unidad horas para efectos de orden en el gráfico. En este gráfico, el eje de las ordenadas corresponde a la intensidad milímetros horas y el eje de las abscisas corresponde a la unidad de tiempo en horas. Dentro del gráfico se grafican dichas intensidades y se genera la curva de tendencia. En este gráfico se intersecta la curva ID ingresando el tiempo de concentración obtenido previamente por el método Kirchhoff, 0,241, en el eje de las abscisas hasta la curva ID donde llegamos al valor de 18 milímetros hora, el cual es utilizado para cálculos, tal como se puede ver aquí. Finalmente, los datos obtenidos de área, intensidad y el coeficiente de escorrentía son ingresados en la fórmula del método racional, entregando un valor de caudal de 0,75 metros cúbicos por segundo o 750 litros por segundo. Método DGA para crecidas pluviales. Corresponde a un análisis regional de crecidas de origen pluvial basado en series de máximos anuales generados a partir de la información de caudales medios diarios máximos e instantáneos máximos del periodo pluvial. Para obtener el caudal por medio de este método, se tienen los siguientes datos. El P24, el cual corresponde a la precipitación diaria máxima de periodo de retorno de 10 años. Como se apreció anteriormente, se obtiene del plano de Iso-Yetas, el cual entrega un valor de 83,3 milímetros. El área pluvial, siendo de 0,7 kilómetros cuadrados, como se dijo anteriormente, este valor se obtiene del programa Google Earth, en el cual está definida nuestra cuenca a analizar. El PMA, siendo la precipitación media anual, en la cual se debe considerar un valor representativo de la cuenca. Este valor fue obtenido de la climatología en el informe de precipitaciones del 2019.
entregando un valor de 413,1 milímetros. Para el desarrollo de los cálculos se debe considerar este mapa conceptual, el cual está comprendido entre las latitudes 32 y 35, perteneciente a cuencas entre Aconcagua y Rapel. Nuestra precipitación media anual es de 413,1 milímetros, siendo menor a 600 milímetros. El P24 tenemos un valor de 83,3 milímetros, lo que es mayor a 80 milímetros. Finalmente, nuestra área pluvial es de 0,7 kilómetros cuadrados, que es menor a 145 kilómetros cuadrados, por lo cual se define como zona homogénea NP. Para la determinación del caudal máxima de periodo de retorno de 10 años, se utiliza esta fórmula, lo cual contempla la quinta región, la región metropolitana y la sexta región, donde Q10 corresponde al caudal medio diario máximo de periodo de retorno de 10 años expresado en metros cúbicos partido por segundo, el AP, el área pluvial de la cuenca expresada en kilómetros cuadrados, el P24, precipitación diaria máxima de periodo de retorno de 10 años expresada en milímetros. Reemplazando los valores se obtiene un Q10 de 0,153 metros cúbicos partido por segundo. Luego tenemos la curva de frecuencia regional de caudales medios diarios máximos en una zona homogénea NP pluvial, en donde se utiliza la curva máxima como criterio más conservador. Se utiliza un periodo de 20 años, dando un valor de 1,67. Resolviendo esta multiplicación se obtiene un valor de 0,255 metros cúbicos partido por segundo, para finalmente obtener el caudal instantáneo máximo, el cual corresponde al caudal de diseño. El valor anterior de 0,255 metros cúbicos partido por segundo se multiplica por un factor de conversión del caudal medio diario máximo de 1,87, obtenido de esta tabla con la zona homogénea NP, dando como valor final de 0,477 metros cúbicos partido por segundo. Finalmente, luego de realizar los métodos, existe una variación en los resultados obtenidos del caudal de diseño de cada método. Esto se debe a que el método Bernie-King y DGA son para áreas de 20 y 10.000 kilómetros cuadrados, donde en el ejercicio desarrollado se utilizó un área de 0,7 kilómetros cuadrados. También el tiempo de concentración de Kirpich está desarrollado para Norteamérica, en pendientes de un 3 a un 10%, donde la pendiente utilizada en este ejercicio fue del 16%. Estos métodos fueron desarrollados de igual manera con fines prácticos para la asignatura. Muchas gracias por ver nuestra presentación. Saludos.